Can Yaman. Madre mía, señores. Ya sabéis que este actor turco nos da titulares para aburrir, pero esta vez y esto es fuerte. Se ha filtrado algo que llevaba años cocinándose a fuego lento, y ahora ha salido a la luz. Las lágrimas de Can Yaman. ¿Os acordáis de aquella vez que le vieron llorando a lágrima viva? Pues parece que ya sabemos el porqué, y no es lo que muchos pensaban. A ver, para ser honestos, Tan siempre ha sido un poco intenso, ¿no? Nos encanta su carisma, su físico, pero también se le ve un tipo sensible. Y esa imagen que se filtró él con la cara desencajada, llorando a todos nos dejó helados. Las especulaciones fueron a 1000 por hora. ¿Problemas personales? ¿Presión mediática? ¿Un amor que no pudo ser? Pues resulta que la historia secreta es mucho más personal de lo que imaginamos. Según fuentes que no son precisamente del equipo de prensa oficial, y esto es salseo puro y duro, esas lágrimas no venían de un desamor o de un mal día. No, señor. Parece que el motivo real tiene que ver con su madre. Sí, habéis oído bien. Su madre, la señora Guldem, es una pieza clave en su vida, eso lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos es la profundidad de esa conexión y cómo ha influido en él hasta el punto de desbordarse. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, a pesar de toda la fama y los focos, sigue siendo un hijo que adora a su madre. Y al parecer en aquel momento específico, algo sucedió relacionado con ella que le afectó de una manera brutal. No quiero meterme en detalles íntimos de la familia, porque eso no es justo, pero se habla de una preocupación muy grande, de un momento de vulnerabilidad que él permitió que se viera. Y eso para alguien que vive bajo el escrutinio público como él tiene mucho mérito. Muchos dicen que fue una actuación, una pose para dar pena. Pero yo sospecho otra cosa. Can Yaman no es tonto y si ha llegado donde está es porque tiene algo, tiene talento y tiene esa chispa. Pero también se le ve un tipo de piel fina. Yo creo que esas lágrimas eran genuinas, que él estaba pasando por un momento de auténtica angustia relacionada con alguien a quien quiere muchísimo. Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando te tocan a tu familia, la cosa cambia. Pensadlo bien. Él vive en un mundo de alfombras rojas, de fans enloquecidos, de relaciones que a veces parecen más para la prensa que para el corazón. Y de repente te ves en un momento así, sintiéndote vulnerable, y no puedes evitar que se te escape. Es humano. Y creo que esa vulnerabilidad, lejos de restarle, le suma un montón. Le hace más real. La historia secreta, entonces, no es un romance fallido o una pelea con un colega. Es la historia de un hijo preocupado por su madre. Y eso, señores, a mí me parece mucho más potente. Nos da una imagen de Can Yaman que va más allá del galán de telenovela. Nos muestra al hombre detrás del personaje con sus miedos y sus afectos profundos. Y ahora os lanzo la pregunta del millón, porque esto da para mucho debate. ¿Creéis que esta revelación sobre las lágrimas de Can Yaman cambia vuestra percepción de él? ¿Os parece que es un punto a favor de su autenticidad, o sigue siendo una estrategia para generar interés? Quiero saber vuestra opinión en los comentarios.